a leer para empezar Malaquías capítulo 4, y no solo vamos a leer el versículo 5 y 6, sino que vamos a leer el 4 también. El 4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Decíamos que la ley, la obediencia a la ley no nos salva, pero nos trae prosperidad. El Señor es claro en la Biblia cuando dice: si oyeres hoy mi voz y obedecieres mis mandamientos, no traeré sobre vosotros las enfermedades que ven en ¿dónde? En Egipto. Y es cierto, mis hermanos, la obediencia a la ley no salva, pero trae prosperidad. Y dice el versículo 5: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis hermanos, el Señor es la más grande sabiduría que hay. Es infinitamente sabio. Y el Señor sabe que la unidad de la sociedad y de la iglesia es el hogar, hermanos. Es el hogar. Dios creó a nuestros primeros padres en un ambiente hogareño. Dios creó un hogar, a Adán y Eva, para que formaran un hogar. Ustedes saben, hermanos, que la palabra hogar en inglés se dice home, pero no tiene el mismo significado, no envuelve la palabra hogar con ese significado que tiene en castellano. Hogar viene de la palabra hoguera. Antes de que existiera la calefacción con gas o electricidad, la gente se calentaba con una hoguera. Y allí en una casa había una hoguera y ponían una hoguera, no había electricidad y toda la familia se hacía alrededor del fuego de la hoguera para librarse del frío. Y estaban ahí juntos. Y la palabra hogar viene de hoguera. Los miembros de la familia juntos, unidos. Y Dios quiere que haya una relación afectuosa, de amor entre los padres y los hijos. En esta sociedad en que hemos vivido, hermanos, los hogares están casi semidestruidos. Para un padre lo importante para los hijos es que tenga ropa, que tenga bien el colesterol, el azúcar, que tenga energía y que vaya a la escuela. Si es un padre responsable. Pero muchos están faltando en desarrollar esa relación de amor y de afecto amoroso entre padre e hijo. Para los hijos no hay tiempo. Y vienen consecuencias. Vienen consecuencias. Yo quiero ir a una historia que hay en la Biblia que nos va a dejar mucha enseñanza. Voy a leer y no voy a dar el texto todavía, sino después. Dice: los demás hechos de Salomón, cuando murió Salomón, y su sabiduría, ¿no está escrito en los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén y sobre todo Israel fueron 40 años, es decir, Salomón fue rey 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam. Ahora, en lugar de en la muerte de Salomón, el próximo rey va a ser Roboam. Y todo el mundo se preparó. Y dice que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. O sea que todo el pueblo, los principales del pueblo, los gobernadores, magistrados, vinieron, príncipes de las tribus, vinieron a coronarlo como rey. Y dice: aconteció que cuando oyó Joroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, que había huido, o sea, Joroboam había huido a Egipto por el rey Salomón, que le iba a hacer daño.
Dice, enviaron a llamarle. Y vino pues Jorobán y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán, diciendo, sí, están coronando a Roboán, hijo de Salomón. Y vienen todos los representantes del pueblo y le dicen, tu padre agravó nuestro yugo. En otras palabras, tu padre nos cobró muchos impuestos, mucho tributo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. En otras palabras, lo que le está diciendo el pueblo al nuevo rey es, mira, bájanos los impuestos, baja tantas obligaciones que nos puso tu padre Salomón, y si lo haces, te vamos a servir. Te vamos a servir. Entonces dice la Biblia que Roboán les dijo, idos, y aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. ¿Qué hizo el rey? Les dijo, denme 3 días. Regresen a sus lugares y en 3 días regresen, les voy a dar la respuesta de qué voy a hacer. Dice luego la palabra de Dios, estoy leyendo ahora sí, primero leí Reyes capítulo 11, del 41 al 43, o sea, estoy leyendo primera Reyes 12, dice el versículo 6, entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de su padre cuando él vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? ¿Qué hizo Roboán? Llamó a los consejeros. Cuando la Biblia dice ancianos, son dirigentes, son personas expertas. Por eso los ancianos de aquí de la iglesia no son viejitos, sino expertos, conocedores de experiencia. No necesariamente tienen que ser viejitos. Esa gente que es de experiencia. Entonces Roboán los llama y le dice, ¿qué hago con este pueblo? ¿Sí? ¿Qué me aconsejáis de que le responda? Porque 3 días van a venir. Y ellos me advirtieron. Me ha hecho un pedido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les concedo el pedido o no? Dice el versículo 7. Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres respondiéndole buenas palabras les hablares de ellos, te servirán para siempre. ¿Cómo fue el consejo? Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Hermanos, estas personas que habían estado con Salomón eran inteligentes y estaban respondiendo inspirados por el Espíritu de Dios. Jesús hubiera respondido eso. Esa era la respuesta de Jesús. Jesús les dijo a los discípulos, los hombres, los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero no será así con vosotros, sino que el que quiera ser el mayor sea que siervo. Mis hermanos, los dirigentes están para servir. Los gobernadores, los alcaldes, los pastores, los presidentes, la posición es para servir al pueblo, hermanos. Pero cuando alguien toma posición para tratar de gobernar, tratar de que los sirvan, no sirve. Ningún dirigente que está para que los sirvan, no sirve. Eso es lo que dice Jesús, es el principio de Jesús. Jesús les dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Jesús preguntó, ¿quién es el mayor? ¿El que sienta a la mesa o el que sienta que le den de comer? Mayor es el que sirve, hermanos. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero dice el versículo 8, que aunque lo aconsejaron bien, dice el versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban ¿cuándo? Delante de él, y están con él a toda hora. Ahora mi pregunta, hermanos, es ¿por qué él dejó el consejo de los que estaban con su padre? ¿Sabe por qué Roboán no siguió el consejo de los ancianos que estaban con su padre? Porque Roboán y su padre no tenían una relación estrecha. Por eso.
Porque no tenía por qué. Porque Salomón no tenía tiempo para su hijo. Y como Salomón no tenía tiempo para su hijo no tenía una relación estrecha con Salomón. Ni Salomón tenía tiempo para su hijo, ni su hijo tenía tiempo para Salomón. Ahora, ¿por qué Salomón no tenía tiempo para su hijo? Mis hermanos, Salomón, nunca hubo antes de Salomón, ni ha habido hasta ahora después de Salomón, un hombre que haya vivido en el lujo y las riquezas de Salomón. No ha habido. Esos ricos y millonarios y billonarios que usted conoce hoy tienen chatarra. Gates, de las computadoras, Donald Trump y cualquier millonario, archimillonario, usted nombre, lo que ellos tienen es chatarra en comparación a las riquezas de estos hombres bíblicos. La riqueza de Job, ningún hombre la ha tenido. Hoy en la era moderna ningún hombre tiene el dinero que tuvo Job. Salomón, ninguno ha sido tan rico ni antes ni después. El trono de Salomón, el trono de Salomón y las gradas de Salomón eran hechos de marfil forrado en oro puro, hermanos. El camino a la entrada de Salomón había oro y plata y piedras preciosas. Era una riqueza inimaginable. La Biblia describe por dos cosas. La primera, por el lujo, no tenía tiempo. En Primera de Reyes capítulo 10 versículo 26, hablando de esto, dice así: juntó Salomón carros, o sea, cuando su hijo estaba pequeño o cuando estaba naciendo, ya nació, juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenía 1400 carros. ¿Cuántos carros tenía Salomón? 1400 carros. 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con él el rey en Jerusalén. E hizo rey en Jerusalén hizo el rey en Jerusalén que la plata llegara a ser como piedras. ¿Cómo era la plata? Como piedras. Y los cedros como cabrijos de Fela en abundancia. Traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro con 600 piezas de plata y el caballo de plata y el caballo por 150. Y así los adquiría por manos de ellos, de todos los reyes de los heteos y de Siria. Tenía riqueza, hermano, como nadie puede imaginarse. Entonces, primero, ¿por qué no tenía tiempo para su hijo? Porque estaba en muchos lujos y muchos negocios. Primera razón. Segunda razón, ¿por qué no tenía tiempo? Porque Salomón tenía 700 esposas, 300 concubinas y 75 dioses. ¿Cuántos dioses tenía Salomón? 75 dioses. Tenía 1000 mujeres para atender y 75 dioses para adorar. No tenía tiempo para Roboam. Dice allí en Primera de Reyes 11, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las hijas de Moab, a las hijas de Amón, a las hijas de Edom, de Sidón y a las heteas. Dice ahí que Salomón tenía muchas supermodelos, prácticamente. Un hombre que andaba por ahí consiguiendo novias, esposas. Y dice el 2: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a estas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. Salomón se juntó con amor, empezó a conocer todas estas mujeres extranjeras. Y conoció ahí una mujer, apareció una supermodelo, y empezó a enamorar Salomón. Y se casó con una y casó con otra.
700 esposas. Dijo, esto es muy poquito. Con 700 esposas necesito más, y se consiguió 300 concubinas. ¿Cómo iba a tener tiempo para su hijo? Y cuando estaba seguramente enamorando a una, le dijo, ay, sí, yo te amo mucho, pero es que yo adoro a Quemos. No te preocupes, yo también voy a empezar a adorar a Quemos. Empezó a orar a Quemos. Y así fue la otra y con la otra. Y además de Jehová, su Dios, adquirió 74 dioses más. Adoró 75 dioses. Y dice la Biblia, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mira, a un hombre tan consagrado que Dios dos veces le habló en sueños, se le apareció y que le dijo, mira, ¿qué me pides? Él dijo, Señor, yo soy muy joven para gobernar este pueblo te pido sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría. Digo, te felicito, pero ahora no solo vas a tener sabiduría, te vas a tener riqueza. Y vuelvo y repito, yo reí la riqueza, el hombre más rico que ha existido y sabio. Pero Satanás le ayudó a usar esa sabiduría para conquistar mujeres también. Y dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Hermano, escuchen bien, Astoret. O sea, tenemos Jehová y ahora tiene Astoret. ¿Tiene cuánto? 2. Pero resulta que Astoret tenía 70 hijos dioses. Entonces ahora Salomón tiene 72 dioses para adorar. A Jehová, Astoret, más los 70 hijos de Astoret. A Milcol, ídolo abominable de los amonitas. ¿Cuántos van ahí? 73 dioses. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos. ¿Cuántos van ahora? 74. Para Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén. Y a Moloc. ¿Cuántos dioses van ya? 75, de completar los 75 dioses. Ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, así lo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Se imagina a Salomón adorando aquí, adorando allá? Tengo que adorar aquí, 75 adoraciones a 75 dioses. Y luego que esta noche una le dice, mira, tú eres mi marido, también ven para acá. Y la otra me toca a mí, y ya 700 esposas, 300 concubinas, 1000 más 75 dioses para adorar. ¿Cómo va a tener tiempo para su hijo? Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Dios, del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. No solo que él oraba y sentía, cuando estaba consagrado, sentía la presencia de Dios, y Dios envía a sus ángeles a cuidarlo y a protegerlo, sino que 2 veces se le apareció. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto de ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no voy a hacer esto en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Entonces ahora ustedes están entendiendo por qué cuando vinieron todos estos jóvenes de Roboam, cuando vinieron el pueblo y le dijo a Roboam, mira, bájanos los impuestos, quítanos este yugo que nos ha puesto tu padre y te serviremos. Roboam le dice, vengan a los 3 días, vaya a hablar con los ancianos que estaban con su padre, con los ancianos que daban consejo a su padre. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo? Después se fue, de que ellos le aconsejaron, sirve a este pueblo y te servirá siempre.
Si usted quiere tener buena relación con la gente, sírvalos. Jesús eso dijo. Entonces, ¿qué hizo él? Pero no, dice el versículo 8, pero él dejó el consejo de sus ancianos que habían estado y pidió consejo para los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Es decir, fue y le pidió consejo a los jóvenes que eran lo mismo que él, habían estado delante de él, se habían criado con él, pensaban como él. Pues ¿para qué? Que se pregunte a sí mismo, que le van a decir lo mismo de lo que él piensa. Porque siempre cuando una persona va y dice, quiero un consejo, ya tomó la decisión hace rato. Vienes para ver si lo confirman. Porque si le dan otro diferente, ¿qué va a hacer? No, eso debe ser. Pero ya tiene su mente arreglada para lo que va a hacer. Y entonces mire lo que dicen los jóvenes. Y le dijeron, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? ¿Y qué habla diciendo? ¿Y qué habla diciendo, disminuye algo el yugo que tu padre puso entre nosotros? Antes de leer el consejo que eran los jóvenes, yo quiero leer un pedacito de la educación que le dio Roboán, que Roboán recibió. Por sus padres no tenía tiempo para él, para educarlo. Mis hermanos, hogar significa hogar, estar juntos. Los hogares son afectados al emigrar a otro país. Sí, los hogares se afectan. Porque en los hogares como era, déjeme decirle, y ojalá siga siendo así, muchos países quieren copiar a Estados Unidos. Casi todo es copia de aquí de Estados Unidos, hermanos. Y la gente le encanta copiar, aunque mucha gente aborrece a Estados Unidos. Pero tiene dos caras la mayoría de la gente. Porque yo veo que muchos gritan en los países latinoamericanos, abajo el imperialismo yanqui, abajo, fuera, abajo el imperialismo yanqui, abajo, y haciendo protestas contra Estados Unidos, y en un descansito va y dice, ven dame una cajetilla de cigarrillos de Marlboro, pero que sea americano. ¿Sí? Y otros, no queremos nada con Estados Unidos, pero que nos compren el petróleo, o sea, que, ¿sí? Y los países quieren imitar a Estados Unidos. Y ahí me da tristeza cuando yo he ido, por ejemplo, y está me dicen que, ¿dónde vas a ir a comer a McDonald's? Y yo no como ni McDonald's, mucho menos voy a comer acá, no, lléveme a comer comida de verdad. Porque hay gente que quiere copiar. Y saben que se ha perdido los hogares. A la hora del desayuno estaban mamá y papá sentados con todos los hijos. A la hora del almuerzo, mamá y papá sentados con todos los hijos. O si tenían jornada continua, por lo menos en la noche, papá y mamá con todos los hijos. Eso llama hogar, estar unidos. A la hora de la comida conversaban. Es muy importante la hora de la comida. Pero no, ya esa familia llegó y el papá salió bien temprano a trabajar y la mamá también, y el otro hizo un sándwich. Bueno, se ven, son como vecinos porque no se encuentran. ¿Y qué va a comer? No, se prepara una iglesia, una cosa. Ya, quizás muchas veces ni siquiera una vez en el día o los hogares se reúnen a comer juntos. Estar juntos, hogar. Se necesita una unión. Por eso dice el versículo que envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, volverá que se restablezcan los hogares con el poder de Dios. Porque déjeme decirle, hermanos, aún hasta en las iglesias, hermanos, se ha roto la unidad familiar. Una reunión, no, ¿dónde están los niños? Están leyéndola esta de niños, y los jóvenes leyéndola esta de los jóvenes, y los adultos leyéndola esta de los adultos. Hogares destruidos. Parece mentira, por el mal entendimiento, hermano. Les voy a decir lo siguiente. Hay lugares donde la juventud se ha perdido porque han puesto un pastor de jóvenes. El ministerio de jóvenes ha hecho que pierdan jóvenes. Porque no es el pastor de jóvenes, no es el ministerio de jóvenes, ni es la sociedad de jóvenes la que va a educar a los hijos, son los padres. Lo otro es importante y ayuda. Pastores de jóvenes ayudan, el ministerio de jóvenes ayuda, la sociedad de jóvenes ayuda. Pero son los padres los que principalmente deben de educar a los hijos. El padre es el sacerdote del hogar. Es el que intercede en oración por sus hijos y trata de mostrarles a sus hijos a Dios. No dejes que a tus hijos los convierta o los eduque el pastor de jóvenes, ni la sociedad de jóvenes, ni el ministerio de jóvenes, ni la matutina de jóvenes. Es el padre que tiene la obligación, el deber. Y dice aquí la palabra de Dios
el libro Patriarcas y Profetas, página 65, dice, Profetas y Reyes. Aunque Salomón había anhelado preparar el reino de Roboam, porque usted sabe que todo padre sabe que va a tener un sucesor, ¿sí? Yo no creo que Salomón haya dicho, yo voy a ser rey hasta la venida de Cristo, y antes de que venga Cristo voy a lograr ver si estas 700 esposas y 300 concubinas se bautizan, y voy a dejar estos dioses de ella, estos 74 dioses, porque con los dioses que me han traído ya tengo 75, ¿sí? Y no creo que él pensara eso. Él sabía que iba a morir y que su reino ella había escogido su sucesor, y él seguramente quería que Roboam, su sucesor, gobernara bien todo Israel. Y dice aquí, Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido como su sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha por el profeta de Dios. Porque ya un profeta le había dicho a Salomón que por todo eso que él está viendo el reino, él iba a cortarse en pedazos. Y dice, nunca había podido ejercer una influencia enérgica que modelara en favor del bien de la mente de su hijo, cuya educación primera había sido muy descuidada. La educación primera, hermano, la educación primera es muy importante. Cuando están niños, también cuando están más jovencitos, cuando están jóvenes, la educación es importante. Pero la más importante de todo es la educación primera. ¿Y qué sucedió con Roboam? Salomón descuidó la educación de él, la descuidó. Y dice, Roboam, escuche quién le dio la primera educación a Roboam. Roboam había recibido de su madre amonita. ¿Qué era su madre? Amonita. No la van a confundir con los menotitas o la congregación de Mita, no. Madre amonita era del país de Amón. Habían dos países, los amonitas, que eran del país del reino de Amón, y los moabitas, que eran del país de Moab. Ahora, ¿quiénes eran los amonitas y los moabitas? Ellos fueron los hijos, ellos descienden de los dos hijos que tuvo Lot con sus hijas, que Lot estaba borracho y lo violaron las hijas. O era borracho, lo emborracharon y lo violaron al padre, porque ellas no querían, que huyeron de Sodoma y Gomorra vírgenes, no alcanzaron a conocer a casarse. Por eso Lot le dijo a los que querían a los ángeles, les entrego mis hijas vírgenes. Ellas no querían morir, y su padre ya hemos huido ya, y ellas solo conocían Sodoma y Gomorra. Habrá más gente en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Y las dos dijeron, no podemos estar sin hijos, vamos a emborrachar aquí a papi. Lo emborracharon, se embarazaron, y la una tuvo a Amón y la otra tuvo a Moab. Y Moab es el padre de los moabitas, y Amón de los amonitas, naciones paganas. Y allá fue Salomón a buscar esposa, otra más, ¿no? de las que entre las miles que tuvo. Y la madre de Roboam era una mujer idólatra, era una amonita, y dice así. Dice, Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de su carácter vacilante. O sea, que era ¿qué? ¿Cómo era Roboam? Vacilante. Vacilante. ¿Qué es una persona vacilante? Vacila. Puede ser que diga, no, yo soy demócrata. No, soy republicano. No, soy demócrata, vacila. O si es en Colombia, yo soy de Millonarios de Santa Fe. Bueno, para ustedes no es muy. A ver, dos equipos del Salvador, por favor, que sean rivales. ¿Ah? Águila y Faz. Águila y Faz, soy de Faz, soy de Águila. O sea, vacilante es como no saber de dónde. Vacilante es al que viene y le dice a una persona, mira, estás como muy gordo, y la persona se va para la casa, ay, yo estoy tan gordo, yo no sé qué hacer, pero encontró otro que le dijo, uy, sí que te has adelgazado, uy, yo estoy delgado, vacilante, influyen en él. Y Roboam, su carácter era vacilante, no estaba seguro, porque lo heredó de su madre amonita. Dice, hubo veces cuando procuró servir a Dios y se le otorgó cierta medida de prosperidad. O sea, Roboam trató de servir a Dios y tuvo prosperidad, pero no era firme. Y al fin se dio las influencias del mal que le habían rodeado desde su infancia.
Los errores que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras. Imagínese el muchacho: hola papi, y ahí está papi andando con una moabita, al otro día con una eteíta, al otro día con una edomita, al otro día con una egipcia, al otro día con una sidonita, y todas las que terminan en ita con mal ejemplo, idólatras, dándole mal ejemplo a Roboam. Entonces, hermanos, dice el versículo 9, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye ahora el yugo de tu padre sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron lo mismo que él quería, ¿no? Y lo que él pensaba, porque pensaban igual a él. Respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú lo disminuirás en algo, lo disminúyenos en algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos, o sea, el dedo pequeñito del pie mío, es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, el dedo más pequeño, que es el dedo del pie, el chiquitico allá, que a veces hasta se entierra la uña, desaparece. Ese dedo pequeñito es más grande que toda la espalda, que todo el tórax de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de yugo pesado, se refiere pues a los impuestos, de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Oiga, qué cosa. Ese es el consejo de los jóvenes. Mi padre les hizo así con un látigo, y yo les voy a hacer así, pero ahí va un escorpión para que los pique también. ¿Sí? Con escorpiones. Al tercer día vino Roboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le han dado los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Roboam hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió a esto diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, es decir, regresémonos. Provee ahora tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué hizo? El pueblo se fue. Pero antes de irse acamparon ellos allí, pasaron la noche ahí todos los principales de todo Israel. Y únicamente quedó con Roboam los gobernantes de Judá, de Jerusalén, de la tribu de Judá. Entonces Roboam empezó a decir: ¿pero cómo? Se fue todo el mundo. Y él se dio cuenta, y entonces él pensó: no, esto no va a ser así. Este pueblo no se me puede ir. Y llamó al encargado, al ministro de Hacienda. Yo no sé cómo le llaman, secretario del Tesoro en Honduras, en El Salvador, cómo le llaman. En Colombia le llaman ministro de Hacienda, acá se llama secretario del Tesoro. Vengan, vamos, vaya, cobren los impuestos. En Georgia enviarían el pastor de Enrique como agente, ¿no? Vayan y cobren los impuestos, pues este pueblo no me puede hacer esto. Entonces Salomón ordenó que el encargado de los impuestos, que tenía influencia, era conocido en todo Israel durante el tiempo de su padre, y la gente lo quería, era conocido, político o un encargado de los negocios de conocido. Le dijo: Israel todavía está acampando allá, todavía no se han ido, voy a mostrar mi autoridad, ve
que te conocen, cobra los impuestos. Y lo envió a que cobraran los impuestos. Ahí cerquita están acampando. Y Robán también estaba acampando antes de regresar a Jerusalén. Cuando de un momento a otro viene y le dicen, escucha lo que pasa, Robán. Mandaste a cobrar los impuestos y mira, aquí mandaron en una carreta el cadáver, lo apedrearon. Robán se asustó. ¿Y qué hizo Robán? Huyó. Ya este territorio tampoco es mío porque no estaba en Judá, y huyó. Huyó a Jerusalén. Y cuando llegó allá reunió toda la tropa que tenía. Dijo, vamos ahora a combatir a estos rebeldes. Y dice la Biblia que reunió a todos los que habitaban en Jerusalén y a sus alrededores. Un ejército de 180,000 hombres, guerreros escogidos, a fin de hacer guerra a la casa de Israel para volver el reino a Robán, hijo de Salomón. Entonces llegó Robán, organizó todo. Toda la tribu de Benjamín también le servía, que habitaba con ellos. 10 tribus allá, los de Israel, más Judá, Benjamín, y todo el que quisiera pasarse a ellos. Empezaron a escoger y escogieron y dijeron, bueno, escojamos los mejores. Escogieron 180,000 hombres y ya se pusieron listos para ir a combatir. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Robán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron las palabras de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Ahora mi pregunta, hermanos, es ¿cómo actúa Dios? Dios dijo, esto lo he hecho yo. Describe el que escribió Reyes, dijo, y Dios dijo, esto lo he hecho yo. ¿En qué manera lo hizo Dios? Dios lo hizo en que a través de un profeta le habló a Jorobán y le dijo, vas a ser rey después de que muera Salomón. Y como Salomón se dio cuenta, Jorobán huyó a Egipto. Dios hizo esa parte. Pero Dios hizo eso de acuerdo a las consecuencias que ya venían de Salomón, que cometió errores y que su corazón y el corazón de sus hijos estaban como apartados. Mis hermanos, la obra de Dios en estos tiempos es volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, quienes tienen niños pequeños, dediquen tiempo a sus hijos. Vivan con sus hijos. Hagan con sus hijos una relación estrecha y enséñenles de Dios, a temer a Dios, a amar a Dios. Porque los problemas de la sociedad en que vivimos es una sociedad donde los hogares están rotos y donde no se adora a Dios. Necesitamos adorar a Dios. Necesitamos adorar a Dios. Cuando los niños crezcan, mis hermanos, van a amar al padre y a la madre. No importa la edad y que vuelvan viejitos, los van a querer porque ese amor está ya allí. Y los hijos van a tomar decisiones en la vida. A veces los hijos van a tener que tomar decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles se pueden tomar la decisión acertada cuando se vive con Dios y hay una relación estrecha con Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos mejorar en todos nuestros aspectos de nuestros hogares. Que cada hogar sea como un templo donde se adora a Dios, donde Dios es primero, hermanos, porque hoy no está pasando eso en los hogares. Todo el mundo está separado por ahí, andando por ahí, el uno con su iPod, el otro con su hipo o lo que sea, pero están allí entretenidos en cosas electrónicas y no hay tiempo para los hijos. O en estos días estaba diciendo un amigo, un pastor amigo, estaba diciendo, mi padre me ha pedido perdón ahora que estoy casado. Ahora que estoy casado y tengo 39 años y tengo hijos, mi padre va y me visita. El padre, él también es pastor. Y va y lo visita y lo ve a él con los niños y le dice a él, hijo, quizás sea tarde, pero perdóname porque a esos partidos que ibas, yo no fui. Que él vivía muy ocupado. Él seguramente estaba en sus cargos, por ahí altos cargos, o viendo cómo conserva un cargo, o coge el otro cargo y está con cargos y no hay tiempo para los hijos. Hay gente que está envuelta en muchas cosas y no hay tiempo para los hijos.
A veces los niños van creciendo y los momentos más felices y bellos de los niños los disfrutan son las maestras, en la clase de niños, los disfrutan en el ministerio de jóvenes, pero el padre no, porque llegue y los coge y tenga, ¡pum!, allá. Yo los voy a poner en un colegio adventista para que sean cristianos, tenga, allá, ¡pum! Eso es necesario, la educación, pero en el hogar hay que dedicarle tiempo a los hijos. Pruébelo. Busque todo el tiempo necesario, haga sacrificios para poder dedicar tiempo a sus hijos. Porque hay hijos donde el padre tienen todo, tienen tremendos carros en los garajes, tierras en abundancia, casas, inversiones en el Q4, Q1 y toda esa cantidad de inversiones, Wall Street, todo eso tienen de todo, están con dinero, y el niño va a heredar mucho dinero, muchas cosas, pero no tiene el amor ni el calor del amor del padre ni de la madre, porque no le dedican tiempo. Dios quiera que nuestros hijos no crezcan como Roboam. Yo no estoy diciendo que aquí hay alguno que tenga 700 o 1000, no. Quizás no tiene todas esas, quizás solo tiene unita, pero quizás de pronto tiene más de un Dios. Salomón tiene 75. Si tiene más de un Dios, deje esos dioses falsos y quédese nomás con el Dios del cielo. Pero ¿cómo es posible tener otros dioses, pastor? Sí, cada que algo lo ponga por encima de Dios pasa a ser otro Dios. Dios es primero. Dios quiera que nosotros podamos seguir adelante y que tengamos verdaderos hogares, que venga la palabra hogar, que podamos disfrutar con ellos. Yo en estos días creo que fue a la hermana Ingrid o alguien le dije que se ha disfrutado su casa. ¿Y cómo sabe si una persona disfruta de su casa? Acueste en un rincón por ahí, tírese un rato y mire las paredes y el techo. Hay gente que no conoce bien el techo de la casa, que la compró y le parece bonita y ya está ocupado en todo, ni ha tocado todas las paredes. Vaya y toque las paredes y diga, ya toqué toda la casa, porque ni eso han hecho. Lo mismo sucede con los hijos. A veces el niño va creciendo y no juega con el niño, no pasa tiempo con ellos. Hermanos, a veces hasta con la misma esposa. Hay gente que ni disfruta a la esposa, o está muy ocupado, para la esposa casi no hay tiempo. Entonces de pronto empiezan y alguien empieza a calentarle el oído a la esposa y de pronto hasta la pierde. Porque otro le dijo las cosas bonitas que no le dice. Y hay niños, hermanos, que los padres no dicen las cosas lindas que tienen que decirles, y son los amiguitos, la gente, los vecindarios que lo educan, y no el padre. Dios quiera que podamos dedicar más tiempo a nuestras familias, y que de esa manera, mis hermanos, con el poder de Dios, el corazón de los padres se vuelva al de los hijos, y el corazón de los hijos se vuelva al de los padres. Que Dios les bendiga.